un personaje muy importante que tuvimos en Puebla. Es correcto. Muy buenos días a todos, a ustedes, damas de mis afectos. Hoy un personaje extraordinario, alguien que fue llegado a llamarse o compararse con el Schindler mexicano. Ustedes recuerdan esta historia del Schindler, de Schindler, la lista de Schindler, la película, de un personaje que salva alrededor de 2.500 judíos durante la Segunda Guerra Mundial, esta etapa del Holocausto. Pues él se queda corto con un personaje que es netamente poblano y que además fue un personaje que trasciende en la historia desde el movimiento revolucionario. Además es diputado constituyente, es parte del Servicio Diplomático de México y además es un hombre que le dio a México y a Puebla el orgullo de ser quien era. Hablamos de Gilberto Bosques Saldívar. Gilberto Bosques Saldívar, en la época de la Segunda Guerra Mundial, hace funciones del cuerpo diplomático, es cónsul en Francia, en la Francia de Vichy, que es este gobernante que colabora con los nazis para que no se destruyera París, y él le toca, bueno, pues lidiar con los alemanes. En Francia, lo que hace Gilberto Bosques es que él, en un gran sentido humanista, genera visas a lo que es a nuestro país para salvar a los españoles que huían del franquismo. Pero cuando empieza el tema de la guerra mundial, también se empieza a dar el tema de los judíos, de alemanes judíos que huían de la persecución que hacían los nazis en esta depuración racial. Es tal la acción que él genera que empieza a tramitar visas, empieza a exportar extranjeros hacia México con la autorización del general Lázaro Cárdenas, y que esto permite en su momento, bueno, que suceda un éxodo de estos personajes. ¿Por qué es importante Gilberto Bosques Saldívar? Digo, además de esto, que logra extraer a más de 40,000 personas. Hablamos de alguien que con un extraordinario sentido de lo que es el valor humano, extrae a estas personas en una situación pues de persecución y exterminio. Pero vámonos más atrás. Gilberto Bosques nace en Chautla de Tapia un 20 de julio de 1892, y en este proceso de vida él se incorpora al movimiento revolucionario, él pertenece también al movimiento de Aquiles Cerdán, y además, cuando se genera la Constitución de 1917, él es diputado constituyente. De hecho, en su historia de vida es diputado en dos ocasiones. Es tal un personaje de una entrañable convicción de nación, de patria, que además él va a la defensa en 1847, en la invasión norteamericana, va al puerto de Veracruz a defender el puerto. Fue un hombre que peleó en diferentes momentos, es decir, expuso la vida y fue alguien que pelea por México. Y cuando se da, bueno, ya este trayecto político, él llega a ser funcionario, fue secretario de gobierno en el estado de Puebla, fue secretario general, y por ahí de 1936 intenta ser gobernador de Puebla. Una historia extraordinaria, y resulta que no se dan estas condiciones para ser gobernador por una situación interesante. El presidente Lázaro Cárdenas tenía de secretario de guerra, lo que sería hoy el secretario de la defensa, a Manuel Ávila Camacho, con quien tenía un vínculo muy cercano, y el competidor en Puebla para ser gobernador era nada más ni nada menos que el hermano de Manuel, Maximino Ávila Camacho. ¡Guau! Por eso no quedó como gobernador, porque ya la palanca estaba era todo muy lo fuerte. que da, claro. ¿Qué hace Lázaro Cárdenas? Bueno, pues es amigo de los dos y le dice, además entendiendo la historia y el personaje que era Maximino Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas le pide a Gilberto Bosques Saldívar ceder a la posición para que fuera Maximino el candidato del Partido Nacional Revolucionario. ¡Ay, qué barbaridad! Sí, Mire, siempre, ¿verdad? La verdad es que nos tienes así como, ¿y qué más pasó? Bueno, vamos a verlo. Julián, muchísimas gracias. Gracias por esta historia, y gracias por lo que vamos a ver a continuación, que es parte de nuestra historia y que lo debemos de saber. Definitivamente, solamente un apunte más. De las bondades que tiene el periodista y que te da la vida, yo entrevisté a don Gilberto Bosques Saldívar antes de fallecer, un hombre que vive 104 años, y yo pude platicar con él en su casa en la Ciudad de México. ¡Ay, qué un tesoro invaluable de las personas que yo he podido entrevistar en la vida. Ese es uno de mis más grandes orgullos. Oye, qué calidad humana, ¿no? Totalmente. De este hombre. Qué bárbaro. Sencillo. Las personas realmente de trascendencia, de inteligencia, de convicción, a diferencia de algunos políticos que pudiéramos conocer de hoy en día,
estos, los que son verdaderamente gente con un compromiso nacional, con Sí. esta visión de patria, son verdaderamente sencillos y extraordinarios, valiosos ante todo. Ay, qué bonito y qué fortuna que interesante. tuviste de Así es. entrevistarlo. Así Vamos es. a verlo. Gracias, Vamos a Julián, por Explorador. estar con nosotros. Explorar. Explorador, un mexicano reconocido en el mundo por salvar la vida de más de 40,000 refugiados durante la Segunda Guerra Mundial, nació en Puebla. Hoy hablaremos del revolucionario y embajador de la vida, Gilberto Bosques Saldívar, un poblano ejemplar. Nació en Chautla de Tapia, Puebla, el 20 de julio de 1892. Participó en el levantamiento de Aquiles Cerdán en 1910. Tras el triunfo de la revolución, ingresó a la política. Fue parte activa del movimiento revolucionario. Participó en la heroica defensa de Veracruz contra la invasión norteamericana. En 1934, como diputado y presidente del Congreso de la Unión, respondió el primer informe de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. En 1939, como cónsul general de México en París, Bayona y Marsella, durante la Segunda Guerra Mundial y el nazismo de Hitler, ayudó a más de 40,000 refugiados de distintas nacionalidades y credos, ofreciéndoles residencia y nacionalidad mexicana. Cuando México rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Vichy, el consulado fue tomado por tropas alemanas. Bosques, su esposa y sus 3 hijos, así como el personal del consulado, fueron recluidos en Bad Godesberg. Después de más de un año, en 1943, los mexicanos fueron canjeados por prisioneros alemanes mediante gestión realizada por el presidente Manuel Ávila Camacho. Bosques regresó a México en abril de 1944. A su llegada, miles de refugiados españoles, alemanes y judíos lo recibieron como un héroe. Posteriormente, fue ministro extraordinario y plenipotenciario en Portugal, Suecia, en Finlandia y en 1964 fue embajador en Cuba. Gilberto Bosques falleció el 4 de julio de 1995 en la Ciudad de México a la edad de 103 años. Múltiples gobiernos del mundo han dedicado destacados homenajes llamándolo el Schindler mexicano. El reconocimiento llegó a Puebla y su nombre fue inscrito con letras de oro en los muros del Congreso local de su estado de origen, Puebla.